todos y muchas gracias por estar aquí, acompañándonos aquí en esta presentación de Podemos San Blas Canillejas. Es para nosotros un honor tener a Juan Carlos Monedero, activista comprometido. Y bueno, va a empezar hablando Pedro Barragán, que es activista 15M, activista de Podemos también San Blas Canillejas. Luego continuará Beatriz de Lara, también activista de Podemos San Blas Canillejas. Luego ya veremos a ver cuándo le puedo introducir. Van a leer un comunicado la plataforma de trabajadores en paro. Va a hacer un comunicado, va a aprovechar este acto para reivindicar sus cosas. Y sin más, pues damos comienzo. Pedro, por favor. Pues vamos allí. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, saludaros y daros las gracias a todos los que habéis venido por acompañarnos en esto que para nosotros es dar el pistoletazo de salida de Podemos en San Blas Canillejas. Y saludar también a todos los compañeros y amigos que no han podido venir porque están en la asamblea de Canillejas o bien porque están con las marchas. Y ya que hablamos de los que no han venido y de las marchas, pues también dar un saludo muy fuerte desde aquí a todos esos compañeros que han empezado a marchar desde muchos puntos de España, camino de Madrid, que van a llegar el día 22 y que vamos a incendiar Madrid el día 22 a ver si derribamos a este sistema. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Bueno, pues entrando ya en los temas que yo quería comentaros, un par de temas para no aburriros excesivamente. Lo primero, comentar pues que desde los movimientos sociales, yo vengo trabajando en el 15M del barrio pues todos estos años, bueno, hemos conseguido movilizar a la sociedad. Yo creo que hemos conseguido generar una indignación social como hacía ya una generación que no había en España. Hemos sacado cientos de miles de personas a la calle, pero no estamos consiguiendo derribar este sistema, quiero decir, no estamos consiguiendo derribar este gobierno, por más que nos estamos moviendo, movilizando, y además no estamos consiguiendo una articulación política de toda esta indignación social que se ha generado. Es un poco lo que nos ha movido a lanzar esta propuesta de Podemos. Hay que articular políticamente toda esta indignación social porque es la única forma de darle cuerpo y llevar a los ciudadanos a las instituciones. Yo creo que esto es muy importante porque los partidos tradicionales no están en esta órbita de dejar entrar a los ciudadanos en su estructura. El PP y el PSOE pues son los responsables de lo que está ocurriendo en este país, son los ejecutores de las políticas de la oligarquía, pero otros partidos más a la izquierda pues están absolutamente bloqueados por su aparato político, que no permiten ni que los ciudadanos intervengan en la decisión de los programas del partido, ni los candidatos que han de escogerse, etcétera. Hay que ir a una unidad de toda la ciudadanía, de todos estos partidos también, pero mientras esto no se consigue hay que lanzarnos adelante, pues siguiendo el ejemplo, por lo menos en mi caso, de lo que ha supuesto el 15M durante estos años, que yo pues os diría que ha sido un movimiento horizontal en el sentido de que todos los ciudadanos están en pie de igualdad en este movimiento, participan todos por igual en las asambleas, todo el mundo puede intervenir, de cualquier color, de cualquier partido tiene su sitio en este movimiento. Yo creo que, o quiero o deseo que consigamos que Podemos sea exactamente igual, que sea círculos absolutamente horizontales, donde todos podamos participar en pie de igualdad, donde las personas que subamos aquí seamos personas normales a hablar y por rotación, y que tengamos un poco la palabra cada uno de nosotros. Además, que sea transparente, que decir que el 15M ha sido absolutamente transparente, de que todos los apoyos que se tengan, de todas las decisiones que se tomen,
de la financiación, todo, absolutamente todo, se conozca por parte de todo el mundo y por parte de los ciudadanos de una forma pública, se publique en las webs, que es lo que está haciendo Podemos, publicar todas sus cuentas, las donaciones que recibe, los gastos, fotocopia de las facturas. Quiero decir yo que esto es muy importante, que hay un desengaño total de los ciudadanos con los partidos tradicionales que están anclados en sus aparatos y cerrados a la ciudadanía, y yo creo que si queremos realmente pasar, no de obtener un 10% de los votos, sino que si queremos ganar y derribar a este gobierno hay que sacar el 30, el 35, 40% de los votos, o realmente cambiamos la forma de hacer las cosas, o si no los ciudadanos no van a seguirnos. Yo creo que esto es muy importante. Y por último diría que el 15M ha sido un ejemplo de rebeldía. Yo me gustaría también que Podemos no solo seamos un movimiento horizontal e inclusivo, político para presentarnos a las elecciones, sino que además sea un foco de rebeldía social, porque si no generamos la rebeldía en la juventud y en los mayores, nos va a ser muy difícil derribar este sistema, porque no solo hay que ganar las elecciones, además tendremos que movernos y seguir movilizándonos. Y esto es un poco, yo creo, los parámetros que a mí me mueven a estar en Podemos: la horizontalidad, la transparencia, la rebeldía y, por supuesto, este deseo de cambiar este sistema injusto. Por último, yo diría en el tema mencionaros algo que muchos o algunos ya lo sabéis, que hemos compartido a la Asamblea del 15M, que el 15M de San Blas, además, hemos tenido una trayectoria en los últimos meses, pues que junto con otras asambleas de la zona este de Madrid, concretamente las del barrio de la Concepción, de la Lipa, pues hemos llevado una actividad muy grande con todos los partidos y con Izquierda Unida sobre todo, donde hemos dedicado muchas horas durante muchos meses a intentar fraguar una convergencia política que nos permitiese cambiar la forma dentro de ese espectro de hacer las cosas, y no ha sido posible. Finalmente terminó rompiéndose todo en diciembre. Izquierda Unida no quiso dar este paso y nos lanzamos a montar Podemos, porque yo creo que es la forma de tirar hacia adelante, que yo creo que esto va a hacer reflexionar a todos los partidos y a toda la izquierda en España, de que o vamos todos juntos o cambiamos sobre todo las formas de hacer las cosas. Hay que implicar a los ciudadanos. No se puede hacer la política desde los políticos profesionales, que están absolutamente ya desprestigiados, sino que hay que darle la palabra al ciudadano, dejarle participar en el programa, en los candidatos, etcétera, etcétera. Para nosotros esto es fundamental y queremos meter esto como filosofía política en nuestro país. Hoy se han lanzado ya la campaña de las primarias para que todos los ciudadanos que quieran se presenten como candidatos, y luego todo el mundo podremos votar a través de Internet y mesas que vamos a poner, pues a qué candidatos presentaremos a las elecciones. Bien, va pasando el tiempo. Quería también comentar, dentro de los temas que nos hemos repartido, algunos temas de economía, que es un poco el tema que a mí me motiva profesionalmente. Y quería hacer un poco compartir con vosotros 3 reflexiones sobre 3 noticias que han salido en las últimas semanas, y que yo creo que, más que soltar una descripción de la situación económica adopta, que yo creo que todos más o menos tenemos una idea, pero hacer esta reflexión conjunta. Y la primera es un informe de una ONG, Intermón Oxfam, una ONG católica dedicada a la lucha contra la pobreza, o sea, nada sospechosa de ser de la cuerda nuestra. Y estos han sacado hace no mucho tiempo un informe sobre la pobreza en España. Sabéis que la pobreza en España afecta ya al 27% de la población, o sea, el 27% de la población está bajo el umbral de la pobreza, y ellos, el primer cálculo que hacen es que en muy poco tiempo el nivel de pobreza en España, ellos calculan que va a llegar al 35% de la población. O sea que si no cambian las políticas de los gobiernos que van alternándose, PSOE-PP, pues llegaremos al 35% de la población bajo el umbral de la pobreza en poco tiempo, según los cálculos de esta ONG. Pero lo más escalofriante para mí del informe de esta ONG es, ellos dicen, hemos hecho un estudio comparativo con lo que pasó en Argentina, en Sudamérica y en el sudeste asiático en los años 90, que también pasaron por unas crisis de pobreza y financieras importantes, y dicen, la causa de la pobreza son las políticas neoliberales que están llevando los gobiernos en España. Desde que haya un gobierno que, en lugar de hacer la política
que están haciendo este gobierno haga la política contraria, ¿qué tiempo vamos a necesitar para sacar a la gente de la pobreza? Que es una pregunta, ellos calculan que 20 años. O sea, el día que logremos revertir la situación política, esta gente calcula que nos va a costar cerca de 20 años volver a los niveles de pobreza del año 2007, no del año 1900, del año 2007. O sea, esto quiere decir que esto es una urgencia social la que tenemos por cambiar esto, porque cuanto más se deteriore la situación, cuanto más avancemos en este desastre social que nos están generando, mucho más difícil va a ser revertir la situación de pobreza, de miseria, de marginación social, pues cuántos parados de más de 50, 51 años, con unas expectativas de volver a trabajar ínfimas. Quiero decir, estamos en una situación absolutamente espantosa que hay que darle la vuelta, ¿no? Y hay que darle la vuelta con urgencia. Se me va agotando el tiempo. El segundo tema que quería comentaros era el tema de los salarios. Ha sacado hace un par de semanas el Banco de España un informe. Todos sabéis que las estadísticas españolas, pues los salarios están bajando año a año. Lo que pasa es que están dándole niveles de bajada de los salarios pues realmente ridículas, del 8%. Por fin, el Banco de España saca un informe reconociendo los errores matemáticos. Me estoy pegando en el suelo. Tener cuidado cuando vengáis por aquí porque voy a mover. Pues, como decía, yo creo que esto es algo que además lo conocemos todos. Quiero decir que hace 4 días los mileuristas en España lo hablábamos todo el mundo como esa lacra que tenían los jóvenes que tenían que ser mileuristas. Claro, hoy ser mileurista en España es ser un auténtico afortunado. O sea, quiero decir yo que bueno, no nos hacen falta estadísticas para saber la caída tan estrepitosa de los salarios en España, sobre todo de los salarios más bajos. Quiero decir que donde más está afectando el hundimiento salarial es en el tema de los salarios. Y la tercera noticia que os quería comentar pues es pues una noticia que también ha salido hace escasamente 2 semanas, aunque es un dato que sale atrasado, que es un dato del tercer trimestre del año pasado, y que es la evolución del nivel de riqueza de las familias el año pasado. O sea, durante un año, terminando en el tercer trimestre del año pasado. Pues os podéis imaginar, si en España el paro está aumentando, la pobreza está desbordando la sociedad, los salarios están bajando, pues ¿qué creéis que ha podido pasar con la riqueza de las familias? Pues la riqueza de las familias ha subido un 20%, o sea, exactamente un 20,8%. O sea, la riqueza de las familias en España en el último año ha subido el 20,8%. Cuando la inmensa mayoría de la sociedad está en el paro, se han aumentado en 300.000 parados, ha aumentado la pobreza, han bajado los salarios, ¿cómo es posible que la riqueza de las familias haya subido un 20%? O sea, aparte del efecto de la reducción del endeudamiento de las familias, de las hipotecas, etcétera, que ha bajado, haceros una idea de cómo las familias a las que le va bien, lo bien que les va para que la media de todas las familias españolas sea una subida del 20%. Quiero decir yo que ha subido la bolsa, ha subido mucho, pero no solo la subida de la bolsa explica este nivel de riqueza. O sea, es absolutamente mentira lo que nos están diciendo, que no hay, que es que como no hay, hay que repartir la miseria. Es absolutamente mentira. Todo lo que estamos dejando de cobrar porque nos echan de la empresa para que otro aumente la productividad y haga nuestro trabajo, o todo lo que nos quitan por bajándonos los salarios, no es porque no haya para repartir, es que se lo está quedando otra parte de la sociedad. Una parte de la sociedad que domina todos los aparatos del Estado, que domina el gobierno, que domina los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, que se van turnando ahí en el gobierno y que la crisis para ellos no funciona. Esto de la crisis se podría comparar que es como un ruedo de arena, digo yo a veces. O sea, imaginaos un ruedo de arena donde en una parte del ruedo de arena están los que le va bien y en la otra parte están los que le va mal. La crisis esta es que le han dado la vuelta al reloj y hay gente de los que le va mal y va bien que les va mal, pero a los que le va bien les está yendo mejor que nunca. Un 20%, un 20,8% de aumento de la riqueza media de las familias en España. Yo creo que esto un poco explica pues, lo que estamos un poco demandando.
Y yo, una última ya reflexión para dar la palabra a mis compañeros, y es comentar el decir, bueno, estamos en una crisis profunda, estamos en el agujero, estamos en el… y esto somos todos los que estamos aquí, somos conscientes de la crisis en la que estamos, toda España es consciente de la crisis en la que estamos. Pero esto es un poco como el árbol que no nos deja ver el bosque. Yo os haría una última reflexión. Estamos en crisis en España y en el sur de Europa, pero en el primer mundo, en el mundo capitalista, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Japón, no están en crisis. Tuvieron la crisis en el año 2007-2008, salieron de la crisis y están en una fase expansiva. Quiere decir que nosotros estamos en crisis mientras todo el ciclo mundial está subiendo, pero están subiendo este ciclo económico, lo están subiendo a base de generar una burbuja financiera como no hemos conocido la humanidad otra en la historia. Están generando, dicho en términos que todo el mundo pueda entender, están generando billetes, la máquina de billetes de la Reserva Federal de Estados Unidos, están a través de las políticas cuantitativas que les llaman, que en el fondo es generar masa monetaria por diferentes vías, están inflando de dólares todo el mundo y con esa inflación monetaria están consiguiendo mantener el ciclo. Un ciclo que se está agotando, que está ya en la fase de agotamiento final. Yo creo que la crisis que se compara con la crisis de los años 30 no es la crisis de los años 2007-2008, es la crisis que estamos a punto de ver en los próximos meses o años. Quiero decir que estamos en un punto en que el sistema mundial va a dar la vuelta hacia abajo, está tocando el techo del ciclo económico y va a virar hacia abajo. Y entonces la pregunta que os hago yo ahora es, si estamos como estamos en España, si Alemania, Estados Unidos entran en recesión, empiezan a caer y tienen un crack financiero, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues yo os he dejado demasiado serios y callados. Yo lo que quiero que saquéis la conclusión de que no podemos estarnos quietos. Estamos en un momento histórico donde o realmente hacemos algo o realmente cambiamos este sistema o nos va a costar muchísimo cambiarlo. Cada vez estamos peor y más abajo y cada vez nos va a costar más salir del agujero en el que nos están metiendo. Tenemos la necesidad vital de salir a la calle, de cambiar esto, de convencer a nuestros vecinos, amigos, porque o cambiamos radicalmente esta situación o el nivel de pobreza y de miseria en España va a ser espantoso para los próximos años y para toda la generación de nuestros hijos o de todos los jóvenes que estéis aquí. Pues con ese punto de esperanza, nada más y muchas gracias. Y va para allá Betty, la guerrillera. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Mi nombre es Betty y soy vecina del barrio. Estoy aquí sin ser política ni ejercer ningún cargo. Estoy aquí para presentaros nuestro y vuestro círculo de Podemos San Blas Canillejas. Hola. ¿Mejor? Estoy aquí para presentaros nuestro y vuestro círculo Podemos de San Blas Canillejas, porque esta vez la política ya no va de políticos, va de personas, de gente que quiere cambiar las cosas, de pueblo, de ganas y sobre todo de ilusión. Podemos es una nueva iniciativa política formada por personas que queremos hacer las cosas de forma diferente. Es una nueva oportunidad. Es la ocasión de poder participar en nuestra democracia de forma directa, tomando parte en las decisiones que nos afectan día a día. Yo a mi alrededor, con mi familia, amigos y compañeros, veo una y otra vez lo mismo. Veo que unos privilegiados elegidos a dedo consiguen fácilmente las oportunidades con las que otras tantas personas normales, como nosotros, solo pueden llegar a soñar. Pues ya está bien, ¿no? Vamos. Tenemos claro que somos muchos más. El pueblo llano, el de la calle, estamos hartos e indignados con la gestión de nuestros recursos. Si no robas, eres tonto, y otro vendrá y lo hará por ti. Esa es la picaresca popular que rige nuestra vida política actual. Necesitamos un cambio de base, un grupo de gente, no de políticos, un equipo que escuche las verdaderas necesidades de nuestro alrededor. ¿Y cómo se consigue algo así? Pues muy sencillo, gestionando nuestros recursos y resolviendo nuestros problemas desde los barrios. Es como el funcionamiento de una casa.
Las personas que viven en ella son las que mejor saben lo que hace falta o cómo necesitan distribuir el sueldo familiar y deciden si se puede permitir o no irse de vacaciones. Es lo mismo que mis padres me enseñaron cuando era pequeña. Ellos me decían que no intentara cambiar el mundo. Ya lo habían probado ellas 1 y 1000 veces, fracasando estrepitosamente. Betty, no puedes cambiar el mundo, pero sí tu mundo. Ahí está la clave. Céntrate en pequeñas cosas, en ayudar a los que te rodeen, y si consigues que estos, a su vez, ayuden a los suyos, poco a poco pequeños mundos irán cambiando. ¿Y qué es el mundo entero, sino un conjunto de pequeños mundos? Sinceramente, a mí esto me suena mucho a la estructura de Podemos. Podemos es así justamente, nos organizamos a través de círculos. Estos son grupos de participación ciudadana directa, en constante contacto con un círculo central que dispone y reparte recursos e información necesaria para desarrollar las diferentes actividades. Estos círculos se suelen formar por cercanía, a través de distritos o de barrios, es decir, un grupo de gente de la calle, del barrio de toda la vida, que se junta en asamblea para decidir sobre los asuntos que afectan a los vecinos y a la sociedad en general. O también puede formarse círculos con otros criterios, como por ejemplo por colectivos o grupos de personas con intereses comunes, ya sea un oficio o una causa común a defender. Por ejemplo, el círculo feminista, el círculo de mineros o el círculo democracia. Cualquier ciudadana o ciudadano está invitada a participar en las decisiones, ya sea a través de las propuestas comunes presentadas como círculo o de forma individual. De hecho, en la página web podemos.info ya hay abierta una consulta sobre los puntos a presentar en el programa electoral para las elecciones europeas. Se ha publicado un programa provisional colaborativo, cuyas propuestas necesitarán del respaldo popular para salir adelante y convertirse en el programa que se presentará, el cual está abierto a la participación a través de las diferentes propuestas, que siempre y cuando se sometan a la Carta de los Derechos Humanos serán estudiadas y tenidas en cuenta, y si estas a su vez son respaldadas por los ciudadanos se incluirán. Vamos, lo que quiero decir con todo esto es que cualquiera de vosotras y vosotros puede elaborar el programa electoral de Podemos. Así que bienvenidas todas y todos a participar, que esta vez tenemos la oportunidad de que se escuchen nuestras voces y que no solo la barra del bar del barrio sea el lugar donde todos acabemos hablando de política y arreglando las cosas. Esta vez hay que ser conscientes de que o cambiamos nosotros las cosas o nadie lo hará. O peor aún, las seguirán cambiando pero como van hasta ahora. El otro día mismo en la farmacia una abuelita se puso a comentar los ladrones que son los políticos y cómo a ella en cambio no le llegaba para nada con su pensión. Y la farmacéutica no solo le dio la razón, sino que además empezó a hablar de la sanidad y los recortes. Y luego una señora se sumó a la conversación con el tema de los desahucios. Y señoras y señores, ¿qué es esto sino política? ¿Esto no les ocurre prácticamente a diario? En el trabajo, quien tenga la suerte de tenerlo. En el mercado, en las tiendas, en cualquier cola la gente no para de hablar de política. En la calle estamos indignados. Y necesitamos una nueva herramienta que esta vez sí nos represente. Pero sí que está muy claro, todo el mundo lo puede ver. Por ejemplo, hoy en día, con la tasa actual de desempleo y su fantástica reforma laboral, que ha aumentado en más de 1 millón de personas las colas del paro, han conseguido convertir el trabajo, máximo estandarte de los obreros, en un privilegio, porque ya ni experiencia ni cualificación. Esto se basa o en enchufes o en suerte, ni más ni menos. Y es muy triste que las únicas salidas profesionales en España para nosotros los jóvenes sean 3: mar, aire o carretera. Bueno, es verdad. En algo tenemos que estar agradecidos a esta crisis. En algo tenemos que estar agradecidos a esta crisis. Gracias a ella hemos vuelto a entender que solos no vamos a conseguir nada, que solo la unión hace la fuerza. De hecho, según la Wikipedia, la palabra crisis significa coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución. Eso suena estupendo. Es justamente lo que necesitamos, evolucionar. Este sistema ha fracasado y no queremos implantar modelos que ya hemos visto que no han funcionado. Estamos creando algo y no queremos... Perdón, me he pillado de línea. Estamos creando algo. Hemos aprendido de nuestra historia y ahora somos conscientes y queremos compartir los recursos, justicia en nuestra sociedad, una sanidad universal y gratuita, una educación libre y laica para todos y muchas cosas más. Queremos poder volver a sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Lo que deseamos es que alguien pueda ser capaz alguna vez de demostrar que la transparencia y la honradez puede ser lo que funcione. Necesitamos un sistema que no se proteja a sí mismo y en donde la impunidad ante la corrupción no sea el circo que vivimos hoy en día, donde solo los jueces que persiguen a los malvados pagan las penas.
Es posible mantener la honorabilidad si lo que hacemos es ser críticos con nosotros mismos y construimos mecanismos de auditorías y transparencia. Juntos podemos romper los pilares podridos y corruptos de esta falsa democracia y empezar de cero planteando un sistema horizontal desde las calles. Construyamos estos círculos, apoyen nuestras iniciativas si estas les representan. Si creen que podemos aportar algo a nuestros barrios, no tengan miedo a lo nuevo y únanse a nosotros. Ayúdennos a difundir nuestras propuestas. Seamos listos y usemos Internet, que ya hemos visto que es capaz de generar hasta revoluciones. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter. Denle al me gusta o tuiteen, ya saben. Y sobre todo, por favor, entendamos que todos somos gente y la gente unida puede con todo. Y sí, seamos realistas. Por el momento, las decisiones se van a seguir tomando en despachos muy lejanos llenos de señores encorbatados. Así que, ¿por qué no nos unimos para esta vez sí poder tener a alguien que nos represente? Yo estoy cansada, hastiada de ver día a día gente buscando en las basuras y luego cuando enciendo la tele me entero de que mi pequeña parte, los poquitos impuestos con los que puedo aportar para que la desigualdad social desaparezca, se la gastan, por ejemplo, en aeropuertos inservibles. Vamos, que cualquier ama o amo de casa que más o menos lleve las cuentas haciendo malabares para llegar a fin de mes, se tiene que estar sintiendo más que estafada con estos representantes inútiles que encima se quieren perpetuar en el poder. Y eso, compañeras y compañeros, depende de nosotros. Probemos esta vez a hacer las cosas diferentes. Probemos a intentar gestionar los problemas en pequeños círculos. Probemos una relación horizontal con una sede o círculo central que no signifique un ellos y un nosotros, que esto sea un todos. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que el partido X de turno recibe financiación y ayudas de la empresa Y. Cuando X está en el poder, qué casualidad que justamente Y gana todos los concursos públicos. En este tema, en Podemos, hemos escogido el camino difícil. No nos venderemos a las empresas, no recibiremos financiación privada. Los únicos ingresos será de la gente a través de donaciones particulares, publicando cada dato referente a las finanzas en la página web que antes les he comentado, podemos.info, para que de una forma transparente todos estemos informados de en qué se emplean exactamente nuestras aportaciones. ¿Qué queréis que os diga? A mí este proyecto me inspira. Tengo 31 años y llevo toda mi juventud esperando algo, alguna herramienta política con la que sentirme cómoda, en la que poder aportar y colaborar y hacerme responsable de cambiar las cosas. Porque yo el día de mañana quiero estar orgullosa de mi camino y quiero haber sido capaz de huir de lo estándar, de lo conocido, y haber tenido el suficiente valor para entender que llegados a este punto de desigualdad social ya no valen siglas conocidas, ya no valen partidos que han tenido su oportunidad y no han hecho nada, ni por mí ni por mis vecinos. Ya no necesitamos que nadie cambie la política, que nadie cambie las leyes, ni que cambie la representación en el Parlamento. Ahora lo haremos desde las calles. Estamos organizados, estamos preparados y somos conscientes. ¿Por qué no empezar la revolución desde las urnas? Sí se puede, 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 sí se puede. Gracias, Betty. Damos la palabra a Juan Carlos Monedero. Buenas tardes, noches. Como diría Trillo, para mí es un placer estar aquí en Moratalaz con ustedes. No, en San Blas Canillejas. No, lo mismo. Trillo siempre se equivoca. Escuchando a Betty, llevo muchos años dando clase de ciencia política, intentando explicar a los alumnos una realidad que no se parecía a la de los libros y cómo la academia decía si la realidad es diferente a la teoría, peor para la realidad. Durante mucho tiempo intentando explicar que los partidos se estaban alejando mucho de nosotros y que la política no podía ser algo a lo cual renunciáramos, porque si renunciábamos a la política nos convertíamos, como en la Grecia clásica, en idiotas. El idiota en el mundo griego, en ese mundo donde participar era lo que te hacía ser libre, había una palabra que señalaba a aquellos que estaban enfermos por el desprecio por lo colectivo. Aquellos que no les interesaba lo común tenían una enfermedad que era el idión. Y los que tenían idión eran los idiotés. Y de ahí viene la palabra idiota. Idiota, al fin y al cabo, significa aquellas personas que no les interesa lo colectivo. Común viene de comunis, y lo contrario de comunis es inmunis. Inmunis es lo que no te afecta y comunis es lo que nos afecta. Qué terrible que los partidos políticos se hayan ido convirtiendo en algo tan alejado
de la ciudadanía, cuando es la ciudadanía la que lo dio todo porque existieran partidos políticos. No podemos olvidarnos que lo primero que hacen las dictaduras es prohibir los partidos y es absolutamente inconcebible que aquello por lo cual muchas veces damos la vida, que son los partidos y los parlamentos, se conviertan después en la caricatura en la que se han convertido. Recuerdo en una reunión donde el Partido Socialista, me contaban, estaba intentando captar a gente joven, cansada. Y bueno, pues ahí captaron a gente en la universidad y presentándose, dirigía la reunión un viejo militante socialista, Elías Díaz, y estaban ahí la gente presentándose y diciendo: hola, me llamo fulanito, yo no soy militante, yo soy simpatizante, y otro: yo tampoco milito, yo soy simpatizante, venga a escuchar, y otra persona más: yo también, yo no soy militante, soy simpatizante, hasta que llegó a Elías Díaz y dijo: yo soy militante, pero no simpatizante. De alguna manera tengo la sensación de que eso ha pasado en buena parte de los partidos políticos. La pregunta importante es: ¿por qué nos ha ocurrido esto, ¿no? ¿Por qué hemos ido renunciando? Durante la transición recuerdo un chiste donde daba un tipo un meeting en el año 76 y decía: o nosotros o el caos, y desde el público alguien le decía: el caos, y el tipo contestaba: da igual, el caos también somos nosotros. De alguna manera, fíjense ustedes que el problema de lo que les estoy contando es que hemos interiorizado que no hay alternativa. Al final, la oferta que nos han ofrecido es o ellos o el caos. Y como hemos sido incapaces de entender que podía haber luz en otros lugares, hemos ido interiorizando que no había posibilidad de cambiar las cosas. En nuestro país, durante demasiado tiempo, nos han dicho: hijo, hija, no te signifiques. Y a fuerza de no significarnos, nos han querido convertir en insignificantes. Pero eso, fíjense ustedes, se ha terminado. ¿Saben por qué? Porque se nos ha gastado el miedo. Recuerdo que cuando el Partido Popular pretendió decirnos que el atentado de Atocha, donde mataron a los nuestros, a la gente que viajamos en trenes de cercanías, después de aquella matanza, el Partido Popular intentó engañarnos a los españoles y españolas diciéndonos que había sido ETA. Y nosotros sabíamos que eso no era posible, que era mentira, que no era concebible. La propia ETA había salido diciendo que no habían sido ellos. Todo realmente chirriaba. Aquella noche salimos a decirle a la gente que salió detrás de la pancarta que sin pactar el Partido Popular había impuesto por la paz, por la Constitución, contra el terrorismo, cuando en aquellas elecciones íbamos a discutir si había que cambiar la Constitución, y esos sinvergüenzas, esos caraduras, utilizaron ese dolor para, sin pactar el lema de la pancarta, colocar a todos los partidos detrás de la misma, bajo, ya digo, o detrás del lema por la Constitución. Y recuerdo que en esa noche lluviosa estábamos diciéndole a esos sinvergüenzas, les estábamos diciendo que queríamos la verdad antes de votar. Y no nos hicieron caso, y las televisiones silenciaron ese enjambre de gente que decía: queremos la verdad antes de votar. Y no nos quedó más remedio que al día siguiente quitarnos el miedo y plantarnos delante de la sede del Partido Popular y decirle en sus narices: queremos la verdad antes de votar. Y ahí yo me di cuenta de que se nos había gastado el miedo, de que le habían metido el miedo a nuestros padres, a nuestros abuelos, que durante 40 años nos habían querido inyectar el miedo y que se querían seguir, ¿no?, teniendo un pueblo acobardado. Pero es cierto que dijimos ahí: se os ha acabado el chollo de asustarnos, ya no tenemos miedo, nos hemos dado cuenta de que somos mayoría, y como somos mayoría, somos alegría. Y ahí nace también la razón de Podemos, un pueblo que no tiene miedo. Una pregunta importante es: ¿por qué? ¿Cómo es posible, ¿no?, que estos sinvergüenzas nos estén gobernando? Como dice mi amigo Pablo Iglesias, es que no es que sea solamente que sean unos sinvergüenzas, es que además son una cuerda de inútiles, ¿no? Qué vergüenza que hoy en día están manifestándose gente de Argentina y otros lugares, está teniendo un debate en el Parlamento porque este Partido Popular quieren negarnos ya hasta la justicia internacional, ¿no? Es decir, que en este cúmulo, ¿no?, de despropósitos, en ese intento de volver otra vez a regresar a nuestro país a los años 40 o los años 50, el último zarpazo está en negar la justicia penal internacional, ¿no? Dentro de poco, ya digo, vamos a tener que escuchar otra vez la radio pirenaica. La pregunta importante es: ¿cómo es posible que estos sinvergüenzas se nos hayan colado? ¿Cómo es posible que, ustedes, yo lo cuento en todos los sitios, ustedes saben que cuando los medium convocan a los espíritus, aparecen los espíritus en forma de seres ectoplásmicos, ¿no?, que son así como desvaídos.
En Madrid tenemos una alcaldesa ectoplásmica. Entonces, esta señora, que parece que viene del más allá, ríanse, ríanse. Esta señora, uno dice, pero no puede ser verdad que, o sea, ¿qué he sido yo en otra vida para merecerme una alcaldesa así? O sea, qué canalladas. Me vas a ayudar a subirlo, ¿verdad? Un poco. Tú ya ahí. A ver, ¿dónde es? Aquí. No era fácil, ¿eh? Estaba yo ahí toqueteando. O bajarlo un poquito más, porque tampoco yo doy tanto de sí, ¿eh? Así está más o menos bien. Bueno, decía que este ser ectoplásmico que es Ana Botella, ya, el otro día cuando le preguntan por Gamonal, va y dice, es que yo estoy en contra de los atentados en Gamonal. Cuando dice, le preguntan por los scratches y dice que esto es como la Revolución Francesa. Ay, como viniese la Revolución Francesa. No, o el otro día Rafael Hernando, el portavoz adjunto del Partido Popular, diciendo que la gente que estaba buscando a sus familiares y los está buscando con su propio esfuerzo porque el Estado no está haciendo los deberes ayudando a recuperar esa memoria democrática de la gente que lo dio todo por defender en nuestro país la democracia. Y este sinvergüenza, portavoz adjunto del Partido Popular, dice, esa gente solamente se mueve por las subvenciones, ¿no? Anda que si alguien dijera algo parecido de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que no nos caería sobre nuestras espaldas, ¿no? Escuchar a sinvergüenzas como Fabra. Fíjese que el otro día nuestro amigo David Fernández, a un canalla, ¿no? como Rodrigo Rato, es que no nos acordamos de las peleas que hubo dentro del Partido Popular para ver a quién colocaban en la presidencia de Cajamadrid, entre sus peleas internas para repartirse el botín. Y al final Rato, ya digo, responsable de las preferentes, responsable de haberle robado los dineros a abuelos, como igual que el sinvergüenza de Blesa, diciendo, no, si los abuelos sabían muy bien, vamos, que tienen todos un máster en administración de empresas, ¿no? Bueno, pues ya digo, resulta que David Fernández le enseña una alpargata en sede parlamentaria y dice, no se la voy a tirar, pero usted merece que se la tirase la alpargata porque es usted un gángster, ¿no? Y le dice gángster a un gángster, representando a esos centenares de miles de estafados, ¿no? Por las preferentes, y al día siguiente todos los medios de comunicación diciendo, David Fernández ha faltado a la dignidad parlamentaria, estos niñatos no entienden lo que es la importancia, ¿no? de las instituciones, qué vergüenza que estos que se cuelan en el sagrado templo de la soberanía popular no son capaces de guardar las formas. Y cómo no recordar cuando la hija del otro sinvergüenza dijo en el Parlamento español a 6 millones de parados que se jodan. Y los mismos medios de comunicación dijeron, no hay que sacar las cosas de contexto, realmente no quiso decir esto, no hay que exagerar, siempre esa doble vara de medir. Claro, la misma doble vara de medir donde los tipos de la patronal, al mismo tiempo que nos dicen que nos vayamos a trabajar a Laponia, piden más dinero para sus autopistas, ¿no? O cómo no recordar al presidente de la patronal, ¿no? que al tiempo que estaba poniendo de rodillas al gobierno y a los sindicatos, estaba llevándose hasta las cucharillas de los bares. Bien, decía que cómo es posible que tengamos este panorama de tanto sinvergüenza. Me viene también como imagen ectoplásmica Francisco Granados, ¿no? el senador del Partido Popular, que de repente dice, coño, el 1,5 millones de euros que tenía yo en Suiza, como cualquiera, ¿no? ¿Quién no lo tiene? Hay que ser muy tonto para no tener 1 millón. Claro, y este señor, ¿no? que yo recuerdo que tuve un debate con él y estaba en el mes de noviembre moreno como un cochinillo, ¿no? asado, que era una cosa que me llamó la atención. Dice, ¿y esto cómo puedes estar tan moreno en el mes de noviembre? ¿no? Es una cosa que siempre me extrañó, ¿no? Y recuerdo que discutiendo con este señor le planteé, miren, me va a perdonar, pero claro, este señor fue el responsable de la comisión del Tamayazo. Claro, el resultado eso lo imaginan ustedes, ¿no? Bueno, pues este señor, yo antes de ir al debate con él, me empecé a mirar su currículum y claro, cuando llegué allí le dije, mire, me va a perdonar, señor Granados, pero me he mirado su currículum y parece que estaba leyendo El Padrino. O estaba viendo un capítulo de Los Soprano, ¿no? Y va el tipo y me dice, ¿cómo sois los radicales y tal? Claro, yo decía, coño, qué suelto, ¿no? A mí me dice alguien esto y le doy un cabezazo, ¿no? Porque uno es de barrio también. Y
Y este, en cambio, todo suelto, decía, claro, con 1,5 millones de euros que ni te acuerdas, ¿no? Pues vas a los sitios, eso, a echarte un ratito, a echarte unas risas, ¿no? Bueno, les decía que la pregunta importante, la pregunta relevante es ¿cómo es posible que nos hayamos puesto en manos de estos sinvergüenzas y de estos ineptos? ¿Qué nos ha pasado para que casi sin darnos cuenta, de repente estemos gobernados por esta caterva de canallas? Es que es muy fuerte, ¿no? Uno podría decir, bueno, son sinvergüenzas, pero más o menos son la foto de Guindos de esta mañana. No sé todo. No les voy a arruinar la tarde, pero la pregunta importante es, ¿qué nos ha pasado? Bueno, pues la pregunta tiene su respuesta, y es que nos gobierna esta gente porque seguramente nos hemos distraído. Y en la distracción, preocupados por otras cosas, al final hemos delegado asuntos que no teníamos que haber delegado. Miren, o mirad, creo que al igual que los niños que no fonan, un infante es el que no fona, el que no tiene voz, ¿no? Entonces siempre que hay un infante tiene que haber un adulto, que es el que habla por ti. El niño es un niño, está en su propio mundo y delega muchas cosas. El niño está en su burbuja, creciendo, siendo cuidado por los mayores que también van a hablar por él. Y fíjese que los niños, por esa condición del que no fona, de ese niño pequeñito, ¿no? Tienen sabores muy sencillos. Es decir, a los niños solamente les gusta un tipo de comidas. ¿Por qué? Porque todavía no han experimentado con los amargos, los ácidos, que te van a permitir ampliar, ¿no?, el espectro de los alimentos. A los niños solamente les gustan las bebidas también dulces, sencillitas. No les gustan otro tipo de bebidas que puedan ser amargas. A los niños les gusta que les cuentes siempre el mismo cuento. Y si de repente le cuentas el cuento de otra manera, el niño te dice, el cuento no es así. Y tienes que repetírselo. ¿Por qué? Porque el cuento siempre repetido es una manera de encontrar seguridad, ¿no?, por parte de los niños. El problema es cuando los adultos de repente tienen los mismos comportamientos que los infantes, que los niños. Cuando de repente preferimos los sabores sencillos, cuando queremos el mismo cuento aunque nos hayamos aburrido de ese cuento, cuando al final hemos interiorizado que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y al final, fíjense ustedes, trasladamos todo este tipo de comportamientos a nuestra existencia cotidiana, ¿no? Y de repente, ya digo, la gente es como que tiene dificultades para salir del juego bipartidista, ¿no? Dice, no, ya sé que no son buenos, ya sé que no me gustan, pero ¿qué voy a hacer? Y de repente el voto útil se convierte en la profecía autocumplida, ¿no?, donde a fuerza de quererte las cosas las conviertes en reales, y a fuerza de decir que solamente el voto útil es PSOE-PP, al final conviertes, ¿no?, al PSOE o el PP en las únicas dos formaciones políticas que al final, fíjense ustedes, están de alguna manera construyendo una suerte de gran coalición entre ellos. Parece que estamos discutiendo entre beber Coca-Cola, beber Pepsi-Cola, pero no es real. Después entre ellos pactan el 90% de las leyes del Parlamento. Ellos pactan después de habernos dicho durante 25 años que no estábamos lo suficientemente maduros para cambiar la Constitución. No abras el melón de la Constitución. Y uno preguntaba, oye, si la transición fue tan maravillosa, ¿por qué hemos salido tan tontos que no somos capaces de tocar la Constitución? Decían, no abramos el melón de la Constitución, no lo abramos. Y resulta que después, ya digo, de 25 años de decirnos que no podíamos cambiar ni siquiera las estupideces. Yo cuando en clase explico a mis alumnos artículos de la Constitución me da vergüenza. El artículo 2 que dice, la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la patria española. Pero ¿cómo demonios se fundamenta una Constitución en la indisoluble unidad de la patria? Las Constituciones se fundamentan en la soberanía popular, porque el pueblo es el que tiene el poder constituyente. ¿Y cómo está ese artículo tan idiota ahí? Bueno, porque ese es uno de los artículos que el partido militar nos entregó a la muerte del caudillo, como otros tantos. Y resulta que nos han contado toda una monserga que no se sostiene de que la Constitución nos la hicieron 7 padres de la Constitución, entre ellos uno que firmó sentencias de muerte y que en cualquier otro lugar de Europa no hubiera podido hacer política. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Resulta que, ya digo, 7 padres de la Constitución pactaron los grandes partidos en restaurantes los artículos, y nosotros, ya digo, como infantes, como niños, tenemos que asumir y aplaudir, ¿no?, esa Constitución que ya digo que está preñada de cosas infumables, ¿no?, y que ni siquiera las podemos discutir como si viviéramos todavía en una minoría de edad. Ya digo que
parece que esa infantilidad tenemos que repetirla incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo siempre cuento qué rabia me da cuando uno ve la cartelera de cine y ve Los Juegos del Hambre 3, Los Pitufos 5, Rápido y Furioso 15, La Jungla de Cristal 28, ¿no? Y al final es como la misma película mala repetida 1000 veces, como si no tuviéramos el coraje de atrevernos a nada nuevo, ¿no? Insisto, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer en todos los ámbitos de nuestra existencia, en la política, en la cotidianidad, en el cine, en el ocio, etcétera, etcétera, etcétera. Para crecer, los niños tienen que atreverse a desobedecer. Para crecer, en algún momento tienes que atreverte incluso a quedarte solo. Es verdad que no es sencillo, es verdad que crecer casi siempre duele, desde la Biblia, ¿no? Cuando en el Génesis plantean que por querer probar del árbol de la ciencia, por querer probar del árbol de la sabiduría, nos echan del paraíso, ¿no? El Dios del Antiguo Testamento estaba un poco ahí encabronado, no sé, estaba ahí. Dices, trabajaste 6 días, tú tampoco exageres, ¿no? Pues estaba siempre ahí como medio enfadado, ¿no? Y dijo que no probáramos del árbol, ¿no? De la ciencia, del árbol del bien y del mal, que no fuéramos realmente homo sapiens sapiens. Y lo hicimos, ¿no? Y fuimos expulsados del paraíso. Hablando de la Biblia, me gusta siempre contar una historia que me contó un cura guerrillero que, siguiendo el mandato del Concilio Vaticano II, decidió apostar por la Iglesia de los pobres. Ustedes saben que Elder Cámara, un obispo brasileño, decía: si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista, ¿no? Bueno, pues este cura, que se creyó el mensaje de la Iglesia de los pobres, se metió en la guerrilla, etcétera. Ahora está de concejal en Bogotá. Me contaba un día: Juan Carlos, te voy a contar la verdadera historia del fundamento, ¿no?, de la alianza de Dios con el pueblo judío, que es la historia de Abraham, ¿no? Abraham el obediente, ¿no? Cuando en la ciudad de Canaán, en casa de Abraham, noche cerrada, y de repente se oye en su casa una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, despierta, levanta a tu hijo Isaac y lo vas a sacrificar en el bosque en señal de amor por Dios Todopoderoso. Abraham, Sara, le levanta al niño, Sara llorando, pero Abraham, que levantes al niño. Sara echa un mar de lágrimas, va a la habitación, Isaac despierta, el niño: ¿qué pasa, madre? Despierta, hijo. ¿Qué ocurre? Ve con padre a un sacrificio al bosque. Ah, claro, madre, voy. El niño se pone su camisita, se enrumban y por el camino el niño iba preguntando al padre: ¿y la bestia para el sacrificio? Y Abraham decía: ya, luego la vemos. Llegan a un claro, agarra Abraham al niño, lo pone encima de unas maderas, le abre la camisita, saca el puñal y cuando está a punto de clavárselo en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal y regresa a casa y sé feliz con los tuyos. Abraham, el obediente, guarda el puñal, se enrumba hacia su casa y en eso el joven Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Bueno, esta historia me gusta mucho porque Isaac tuvo que desobedecer, ¿no? Isaac tuvo que enfrentarse. Fíjense ustedes, yo cuento a mis alumnos que cuando uno hace pensamiento crítico se enfada la gente que está feliz y complaciente con lo que existe, ¿no? Siempre cuando tú de alguna manera estás dispuesto a desobedecer, eres como en el Rey León, eres el león malo. Mira que lo más sensato, yo siempre cuento en clase coño, el Rey León, ¿no? Qué película infame, ¿no? De repente sale un rayo de sol y ungen al Rey León, ¿no? Y Dios es el que dice que va a ser el rey. Y vienen todos los animales a rendirle pleitesía y dices: ¿pero si os va a comer? O sea, pero no, hay todos bien ordenaditos y el único que dice que no le gusta, claro, no le queda más remedio que acompañarse de las hienas por desobediente. Me contaba también mi amigo el cura que cuando bajó del monte Sinaí, Moisés con las tablas y dijo: Dios me ha dado estas tablas y tenéis que cumplirlas, ¿no? Y uno que era de su pueblo le dijo: oye, pero si es tu letra, ¿no? Diciendo: no.
Por eso me gusta mucho lo que planteas de que en los círculos de Podemos aquí no baja nadie, ¿no? Con ninguna tablas de la ley a decir estas son las tablas de la ley, tenéis que cumplirlas. Es el pueblo el que salva al pueblo y por eso le corresponde al pueblo asumir de una vez por todas el compromiso de preguntarse a sí mismo cómo quiere gobernarse y por tanto tiene que hacer ese esfuerzo. Decía, fíjense ustedes que tenemos que desobedecer, tenemos que atrevernos a decir que las cosas no nos gustan. Fíjense que la gente de Gamonal, que nos ha marcado línea, no creyeron al alcalde cuando les dijo, vale, os voy a hacer caso, regresad a casa. Y dijeron, no te creemos. Salid de la calle. Me escribía el otro día un tipo un tuit y dice, manda narices que tú te llames Monedero y el alcalde de Burgos se llame La Calle, me decía. Bueno, pues la gente no creyó a este alcalde de Burgos y gracias a que no lo creyeron, pues pudieron triunfar. En Madrid, ¿no? En la marea blanca, gracias a que no creyeron a los responsables de la sanidad madrileña, pudimos frenar la privatización. Fíjense ustedes que es desagradable decir, me estás mintiendo, pero fíjense que uno de los elementos centrales, y por eso Pedro está muy bien todo lo que has planteado al comienzo, esto no ha sido una crisis, es una estafa. Fíjense ustedes que nos hacen dudar, ¿no? Nos hacen dudar de si habremos realmente vivido por encima de nuestras posibilidades o no. Y al final, fíjense ustedes, de repente aparecen los millones que hagan falta para que Ucrania salga, ¿no?, de la ruta rusa y se venga a la ruta del mercado común europeo. Y ahí de repente hay dinero. Para Grecia no. Para el sur de Europa no hay dinero. Cuando estamos planteando que si hace falta poner en marcha un nuevo plan Marshall para que terminemos con este dolor que está pagando el sur de Europa, dicen, no hay dinero, habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Pero si os aparece un nuevo plan de negocio para incorporar otro país a vuestra órbita de saqueo, ahí de repente sí aparece el dinero. No tenemos que creerlos, tenemos que saber que mienten. Fíjense ustedes que los neurobiólogos han descubierto una cosa bien curiosa y es que una de las ventajas evolutivas es creernos nuestras propias mentiras. ¿Saben por qué? Porque cuando te crees tus propias mentiras se te nota menos que estás mintiendo, ¿no? Y por tanto, uno de los elementos relevantes de este desarrollo evolutivo es poner cara de póker y decir, de verdad, créeme, ¿no? Había que escuchar hace poco declaraciones de Francisco Granados diciendo, esos políticos que tienen cuentas en Suiza, eso es una vergüenza, ¿no? Y no se les mueve un solo músculo de la cara. Bueno, miren, lo que realmente quería compartir con ustedes, ¿cómo voy fatal? No he empezado y... No. Bueno, yo termino. Es que tenemos tuerca esta noche y entonces luego tengo que ir en la moto que me compró Chávez con el petróleo. Yo digo, coño, me podría haber comprado un Maserati como esos que se ha comprado, ¿no? El hijo de Puyol o toda esta gente, ¿no? Pues va Chávez y me compra una Vespa. Coño, qué cutre. Bueno, les decía, fíjense ustedes que todo esto que estamos planteando no es nada sencillo. Y Podemos surge porque tenemos tres grandes retos que no son nada sencillos. El primero solamente lo enuncio porque es el más sencillo. El primer reto es luchar contra los canallas. Estamos en un momento histórico donde los canallas están envalentonados y la gente decente anda perpleja. Estamos en un momento histórico donde los sinvergüenzas andan sobrados. Los narcos van vestidos de narcos y estos sinvergüenzas que tienen cuenta en Suiza en diciembre están tostados como si estuviéramos en agosto. Fíjese que estos canallas son un enemigo bien complicado. No son nada sencillo. Tenemos que entender que esta gente envalentonada son los que hacen del egoísmo su propio proyecto de vida. No me gusta mucho definir en términos clásicos de ideologías de derechas o de izquierdas. Lo que sí que sé es que esta gente son profundamente egoístas y que ese planteamiento que está en todas las religiones del mundo, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ellos no lo cumplen, ¿no? Esta gente, fíjese, son tan canallas que se hacen acompañar de discursos que los ennoblecen. Compran a la gente que les va a escribir una biografía de su vida más amable. Compran discursos que luego leen y se hacen pasar por mejor gente de lo que son. Son, por supuesto, corruptos. Siempre que hay alguno que se ha corrompido, siempre hay alguien que corrompe. Ellos están siempre en los dos lados de este arco.
Estos canallas envalentonados son esos grandes empresarios que no pagan impuestos, esa gente que presiona para convertirnos en súbditos, son esa gente que presiona para que ya no haya prácticamente derechos laborales. Esta gente son los que compran a los jueces, los que presionan a los jueces. ¿Cómo nos emociona cuando de repente encontramos un juez honesto? Son tan pocos, uno dan ganas de llevárselo a su casa, es decir, a cuidarlo, ¿no? Qué poquitos hay, porque las presiones son muy fuertes, ¿no? Las presiones cuando un juez se atreve a desobedecer, aunque les hayas brindado todos los servicios, ¿no? Aunque se haya portado de una manera exquisita respecto de sus intereses, si se desvía un poquito de sus mandatos, se lo cargan. Esta gente tiene los medios de comunicación. Se han cargado a 3 directores de periódico en los últimos 2 meses. Al director de La Vanguardia, al director del Mundo, a Pedro J. Anda que a Pedro J. dices, cónchale, ¿no? Pues se lo han cargado y se han cargado también al director del diario El País. Fíjese que estos canallas quieren regresar a nuestro país a la España de los santos inocentes, ¿no? A esa España donde las mujeres sean la regla, resignada y siempre displicente respecto de sus propios intereses y muy amable con los intereses del señorito Iván o Paco el Bajo, que sea capaz, si hace falta, de ponerse a 4 patas para husmear las perdices, ¿no? A nosotros nos gusta mucho más el Azarías, sobre todo su destreza a la hora de hacer nudos corredizos, ¿no? Pero bueno, decía que esta gente que tiene, fíjense ustedes, prácticamente a todo lo que dice que es honesto y que no es honesto. Esta gente que controla el reparto de etiquetas también tiene incluso en nuestro país a la jerarquía de la Iglesia Católica. Ahora andan enfadados porque les ha salido un papa raro, ¿no? Estaban encantados con Juan Pablo II, estaban encantados con Ratzinger, con Benedicto XVI, y este papa, les está resultando un poco incómodo, ¿no? El otro día en CNN le criticaban, ¿no?, por haber planteado este Papa Francisco críticas al sistema capitalista. Yo siempre digo que si será raro este Papa, que la frase que más repite todo el mundo de él es «este va a durar poco», ¿no? Bueno, fíjense ustedes que tenemos ya un primer reto, los canallas. Este lo compartimos con otra mucha más gente, ¿eh? Esta pelea por enfrentarnos a los canallas es compartida, sobre todo por la gente que tradicionalmente se ubica en los espacios de la izquierda. Hay un segundo reto mucho más complicado, que es enfrentarnos a la mayoría silenciosa. Y esto, fíjense ustedes, es una idea que Podemos tiene muy clarita. La mayoría silenciosa es una expresión que utilizó Nixon durante la guerra de Vietnam. Cuando estaba la gente planteando en la calle las protestas contra esa masacre, hubo alguien que le dijo a Nixon, di que estos son 4 perroflautas, en cambio el grueso del país está contigo, son los que están en casa. Y fue cuando Nixon planteó esa idea. Estos 4 que protestan son unos hippies, unos fumadores de porros, unas feministas histéricas y unos negros comunistas. Y por tanto no nos interesan, la mayoría silenciosa, los que están en su casa están con nosotros. Ese discurso lo ha traído hace poco también a colación el ectoplásmico Rajoy, ¿no? Ese superpresidente que tenemos, ¿no? Que uno no distingue cuando está en directo y cuando está en la pantalla de plasma. Bueno, miren, la mayoría silenciosa forman parte de cualquier proyecto de cambio en nuestro país. Quien realmente no se dé cuenta de que necesitamos una parte importante de esa mayoría silenciosa va a estar condenado a la melancolía o va a estar condenado a ser esa mosca que choca contra el cristal y nunca lo quiebra. La mayoría silenciosa, lo primero que tenemos que hacer es entenderla. Tenemos que entender por qué con la que está cayendo, con los responsables ya identificados de toda esta estafa, por qué no somos más en la protesta, por qué estamos gobernados con gente que no tiene la categoría casi ni siquiera para gobernar sus propias casas. Tenemos que entender por qué toda esa gente no está dentro de los enfadados, los indignados, los dispuestos a participar, es decir, a trabajar de más para cambiar la situación. Y esto, insisto, tenemos que entenderlo, porque si no lo que haremos simplemente es criticarles,
insultarles o de alguna manera despreciarles. Fíjense ustedes que entre esa mayoría silenciosa están los que sostienen a los partidos del régimen. Si alguien piensa que los votantes, incluso los militantes del Partido Socialista son gente a despreciar, se equivoca profundamente. Eso no lo pensamos en Podemos. Somos conscientes de que la dirigencia socialista ha insultado hasta la saciedad a sus militantes y a sus votantes. Hicimos en este país a ZP, lo hicimos presidente porque no soportábamos las mentiras de Aznar y del Partido Popular con el hecho de los atentados que antes les comentaba de Atocha. Nos dijeron que era ETA y dijimos, no es verdad, nos estáis mintiendo. Y todo ese movimiento del no a la guerra llevó a que mucha gente, tapándose la nariz, fuera a votar al Partido Socialista y otros muchos contentos fueron a votar al Partido Socialista. Hubo que presionar porque hubo un momento en donde dudó si sacar a las tropas o no. Se presionó, sacaron las tropas. Hizo después el gesto de quedarse sentado cuando pasaba la bandera norteamericana. Hace un mes largo, Rodríguez Zapatero le pidió a Tony Blair, uno de los 3 de la foto de las Azores, que le presentara sus memorias. Eso es insultante para toda esa gente que votara en su día al presidente Zapatero. ¡Qué vergüenza y qué falta de respeto! Fíjense que hay mucha gente que se ha movido con buena voluntad en esa órbita y ha pensado que en nombre del voto útil tenía que votar al Partido Socialista. Esa gente yo creo que tenemos que explicarle que no se merecen la falta de respeto en la que han incurrido sus dirigentes. ¿Cómo es posible que Felipe González dé lecciones a nadie de socialismo cuando es el asesor del segundo hombre más rico del mundo? Es que no tienen ningún tipo de respeto. ¿Cómo es posible que Felipe González asuma cobrar de una gran multinacional energética después de haberla favorecido durante su gobierno? ¿Cómo es posible que Felipe González fuera tan amigo de Cisneros después de haberle ayudado a hacerse con Galerías Preciados? No es posible que el partido que tradicionalmente de una manera más notable ha representado a gente que pensaba que estaba apoyando a la izquierda esté referenciada con esos liderazgos. Pero insisto, los cientos de miles, los millones que necesitamos para cambiar la situación nos obligan a esa mayoría silenciosa a sacarla de ese ensimismamiento. Es mentira que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero sí que es cierto que hemos vivido por encima de nuestras necesidades. Tenemos que entender qué le ocurre a esa gente decente que vosotros conocéis, que incluso han votado al Partido Popular, y los conocéis y no son gente sinvergüenza. Tenemos que entender cómo es posible que gente que no es canalla, que es gente vecina, que es gente que hace su vida, que es gente que tiene también dificultades, ¿cómo es posible que sigan enredados, ¿no?, en esa mentira bipartidista? Tenemos que entender que esa gente está atrapada por 3 cosas que están en nuestra cotidianidad y tenemos que entenderla. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo el pensamiento crítico se ha alimentado de una frase de Marx, la tesis 11 sobre Feuerbach, que decía: los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. En la Universidad Humboldt de Berlín, ahí está a la entrada la frase de Marx. Durante toda la vida que recuerdo, siempre se ha repetido en los círculos de la izquierda y de la no izquierda: los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Pues ¿saben qué les digo? Que estamos en un momento histórico donde claro que hay que seguir transformando el mundo, pero necesitamos herramientas para pensarlo de manera diferente. Y eso es uno de los elementos que tenemos que entender y que lo hemos visto muy claro en Podemos. Decía el Che Guevara que con las armas melladas del capitalismo no podemos construir un mundo más decente. Bueno, pues con las armas melladas del pensamiento viejo no podemos entender lo que nos está ocurriendo. Fíjese que si ustedes se preguntasen en qué se diferencia el momento actual del sistema económico de otros momentos de la historia, dices, es que siempre ha sido capitalista. ¿Se diferencia en algo? Sí. Nunca en la historia de la humanidad. Nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra existencia convertidos en mercancías. Hoy todo es una mercancía, todo. Es una mercancía alimentarnos, vivir en una casa, calentarnos, estudiar, el ocio, las relaciones, el deporte. El otro día otro ser ectoplásmico, concejala del Partido Popular, va y dice: se tiene que terminar esa costumbre que tiene la gente de hacer deporte gratis. Fíjese cómo opera un sentido común
sinvergüenza. Pero ¿cuánta gente entendería eso? Primero, la Constitución dice que los poderes públicos tienen que fomentar que la ciudadanía haga deporte. Y en segundo lugar, ¿cómo que gratis? Lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Cómo que gratis? Fíjense ustedes, en la lectura de ellos tenemos que pagar de nuestro bolsillo todo, ¿no? Porque no entienden en su concepción la existencia de un Estado que desmercantilice, que saque del mercado cosas para suministrarlas de manera pública. Les decía que incluso en nuestra vida cotidiana se está mercantilizando, por supuesto, ¿saben? Me dicen mis amigos economistas que la siguiente burbuja que viene en Estados Unidos es la de los créditos al estudio, que es enorme. Casi puede acercarse a la del sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque para estudiar en Estados Unidos tenías que pedir un préstamo y la gente no puede pagarlo. Y fíjense que había una ley que hicieron para que los que piden un préstamo para estudiar no puedan declararse en bancarrota. Es decir, que siempre vas a deber ese dinero. Aquí está habiendo presiones para que igual, ¿no?, suban los precios de la universidad y si no puedes pagarlo te tengas que endeudar. El ocio, ¿no? Parece que ya no sabemos divertirnos si no es comprando algo, o incluso en las propias relaciones. Yo recuerdo un tipo que le escuchaba el otro día decir, he invertido mucho en mi pareja. Y decías, ¿no has probado a quererla? ¿No? Bueno, fíjense ustedes que esta mercantilización de la vida es terrible. ¿Saben por qué? Porque el mundo se ha convertido en un enorme supermercado. Después, ¿de qué nos extrañamos de que unos chavales hagan barbaridades? Que, por ejemplo, violen a una compañera, lo graben con el móvil y lo suban a YouTube. Si ya no ven ahí a un ser humano, si lo que están viendo solamente es una mercancía. Y por eso les decía que los canallas andan envalentonados, porque si todos son mercancías, lo único que me diferencia a mí de un emperador es tener dinero para comprarlo. Qué difícil es sembrar valores en la gente, valores de un mundo más pausado, un mundo con menos cosas. Cuando te están ofreciendo, fíjense ustedes, o fijaos vosotros, el sueño de tenerlo todo, de ser prácticamente dioses, ¿no? Cuando alguien cree que lo puede comprar todo está loco, pero cuando es toda la sociedad la que cree que lo puede comprar todo, es la sociedad la que ha enloquecido. Al mismo tiempo, fíjese, la precariedad laboral en la que vivimos es otro elemento que construye mayorías silenciosas. ¿Por qué? Porque igual que tenemos miedo a que nos coman en un mundo mercantilizado, tenemos miedo de que cualquier error nos devuelva otra vez a la casilla de salida. La gente está asustada. La gente, claro, ¿cómo no va a tener miedo? Si estudias una carrera y dos y un máster y al final no tienes trabajo y encima te están diciendo es culpa tuya por no haber estudiado chino mandarín por la noche en Internet. Y tú vas interiorizando de que si no tienes trabajo es un problema de que no has hecho tú lo suficiente y al final te conviertes en un ser atemorizado, otra vez en un niño, ¿no?, que depende de las decisiones de los mayores. Y lo último que ha construido esas mayorías silenciosas es que vivimos desconectados. Vivimos curiosamente en un mundo supuestamente conectado por Internet, pero estamos desconectados si no sabemos quién es el vecino que vive arriba, si consumimos cosas y no sabemos si los bienes que consumimos les están costando la vida a trabajadores porque se están intoxicando, si no sabemos de dónde viene la energía, el agua que bebemos, la basura que producimos, a dónde la mandamos. Fíjense ustedes que en ese mundo mercantilizado al final estamos desconectados y al final realmente nos hemos aislado unos de otros. ¿Y saben cuál es el problema? Y es uno de los elementos contra los que luchamos en Podemos, que se ha generado un sentido común profundamente conservador. Un sentido común que afecta al grueso de nuestros compañeros, de nuestros vecinos. Un sentido común que dice que esto es una lucha de todos contra todos. Un sentido común que dice que o comes o te comen. Un sentido común que dice que somos egoístas, pero qué mentira. Leía no hace mucho algo que me pareció muy hermoso y es que los seres humanos tenemos la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, tenemos la parte blanca del ojo más grande de la naturaleza. Nuestros antepasados chimpancés tienen el ojo prácticamente oscuro. ¿Saben por qué? Porque a nosotros nos basta simplemente cruzar una mirada para entendernos. Y está demostrado ya que en el proceso de socialización de los niños basta una mirada para entender cosas. Los chimpancés señalan, pero señalan como si fueran muy de pueblo, señalan con toda la cabeza, hacen así, todo para allá, ¿no? En cambio, nosotros basta que crucemos la mirada, ¿no? ¿Saben por qué? Porque somos animales empáticos. Vemos a alguien triste y nos entristecemos. Vemos a alguien alegre y nos alegramos. Vemos a alguien bostezar y bostezamos. Y en cambio nos quieren hacer creer que no, que esto es una lucha de todos contra todos.
Fíjese que nos están ofertando frente a este mundo mercantilizado, este mundo precarizado, este mundo desconectado, nos están diciendo refúgiate en ti mismo. Y ese es el modelo neoliberal contra el que luchamos. Pero fíjense ustedes, esto es esencial. No puedes luchar contra algo que no has identificado. Por eso en Podemos estamos planteando que tenemos que hacer un nuevo esfuerzo de pensar las cosas. No podemos con las viejas herramientas pretender explicar lo nuevo. El otro día andaba discutiendo con un tipo muy importante que gestionó mucho dinero para el Partido Socialista en el arranque del Festival Eñe y yo le contaba que teníamos que hacer nuevos análisis, porque con los viejos análisis estábamos condenando a 2/3 de la humanidad a no ser necesarios ni como productores, ni como trabajadores, ni tampoco como consumidores, y que por tanto estaban sobrando 2/3 de la humanidad. Y el tipo me decía, no, ¿cómo sois siempre los apocalípticos? Le digo, mire, es que por vez primera en la historia el desarrollo tecnológico está destruyendo trabajo y ya no lo crea. Es que nos cobramos en el supermercado, nos echamos la gasolina, sacamos el dinero del cajero y ya hay robots que hacen robots. Y por tanto se ha roto esa realidad histórica de que los nuevos desarrollos tecnológicos destruían empleo pero también lo creaban. Y me dice el tipo, no, siempre habéis dicho lo mismo. Lo dijisteis cuando la rueda, cuando el vapor, cuando el telar, cuando el motor de explosión, y ahora es lo mismo. Ahora, claro, se destruye trabajo pero se va a crear. Yo le decía que no, que ya no es así. Me dice, sí, te voy a poner un ejemplo. Y me dice el tipo, acabo de regresar de Massachusetts y me han puesto un ejemplo de un tipo que había probado en el desierto de Nebraska, había probado un prototipo de coche que funcionaba sin conductor y sin accidentes durante 70.000 kilómetros. Y por tanto, me decía el tipo, van a desaparecer los taxistas como profesión. Yo le decía, pues corríjame, pero creo que eso va en la dirección de lo que yo digo. Y dice, no, porque también se generan nuevos empleos. Digo yo, ¿nuevos empleos? Cuénteme. Yo pensando en cómo sustituimos a los taxistas. Y me dice el tipo, el que se inventó el prototipo del coche, ese tiene trabajo, ¿no? ¿Y saben cuál es el problema? Que este tipo inteligente sabe que lo que yo digo es correcto, pero ¿saben por qué no lo reconoce? Porque si tú reconoces que estamos en un momento histórico donde el desarrollo tecnológico destruye empleo, la conclusión que tienes que sacar es que hay que repartir el trabajo que existe, que no puede ser que alargues la jornada laboral y que nos jubilemos más tarde, que es todo lo contrario, que hay que repartir el trabajo que hay y que al mismo tiempo, fíjense ustedes, y que al mismo tiempo, si durante el siglo XX hemos sido ciudadanos y ciudadanas a través del trabajo, igual hay que cambiarlo y que para ser ciudadanos y ciudadanas no va a bastar el hecho de tener un trabajo que va a consistir en menos horas, sino que va a necesitar una renta básica, la ciudadanía, para poder ser ciudadanos. ¿Y saben cuál es el problema? Que si tú reconoces que hay que repartir el trabajo y que hace falta una renta básica, no te invitan a Massachusetts, ni te ponen ejemplos del desierto de Nebraska. Bueno, les decía que fíjense ustedes, tenemos una pelea importante para cambiar el sentido común de esa gente que es rehén de este discurso mercantilizado, desconectado, precarizado. Y al mismo tiempo, fíjense ustedes, es esa parte de gente que es sujeto de este sentido común, donde lo público es peor que lo privado, donde esto es una lucha de todos contra todos, donde la vida es ser empresarios de nosotros mismos, que eso es lo que significa ser neoliberales. Fíjese que esa gente es la misma que se dio cuenta de que el 15M tenía propuestas que hacían la vida más decente. Esa misma gente que era rehén de esas trampas, a través del 15M de repente se dio cuenta de que había una parte de discurso mentiroso en ese sentido común. La tercera gran pelea que tenemos en Podemos es contra las fuerzas políticas incapaces de, en este momento de crisis brutal, encontrar soluciones correctas. Fíjese en los tres problemas que se plantea Podemos. Luchar contra los malos, sacar a la mayoría silenciosa de su infantilismo y, en tercer lugar, responder a tres preguntas de los ámbitos tradicionales del pensamiento crítico. La primera pregunta que nos hemos planteado responder en Podemos es ¿por qué demonios, si el 90% está pagando el precio de la crisis, por qué somos incapaces de encontrar
elementos de unión y seguimos divididos entre el Frente Judaico de Liberación, el Frente de Liberación Judaica y el Frente por una Judea Libre. ¿Por qué demonios las fuerzas políticas transformadoras son incapaces, sin haber grandes diferencias en sus programas electorales, son incapaces de encontrarse? Segunda pregunta que nos hemos planteado en Podemos. ¿Cómo es posible que, estando el 90% de la ciudadanía perjudicada por las políticas de la Troika, cómo es posible que nos conformemos con que nos caigan las migajas de la crisis del bipartidismo y nos contentemos con sacar el 10%, el 11% o el 12%? No es una buena respuesta. Si somos el 90%, no queremos un trocito de la tarta, queremos la tarta entera porque somos el pueblo y somos la mayoría. Y tercera pregunta que teníamos que responder dentro de los ámbitos críticos. Nosotros sabemos, a partir de la ciencia política, pero también cualquier persona que sea astuta, sabe que siempre hay un movimiento y siempre esos movimientos después buscan su propio instrumento. En España, al final de la dictadura, había un movimiento popular muy articulado por comisiones obreras, por estudiantes, por todo tipo de trabajadores, y ese movimiento, que fue el que hizo que el franquismo, es verdad que Franco murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle. Lo que pasa es que fuimos lo suficientemente fuertes como para impedir que el franquismo continuara, pero no fuimos lo suficientemente fuertes como para imponer la ruptura, ¿no? Como decía Vázquez Montalbán, hubo una correlación de debilidades, la debilidad del franquismo y la debilidad de las fuerzas de la ruptura. Bueno, ese movimiento que acabó con el franquismo se incorporó, fíjense ustedes, a las fuerzas políticas existentes, a las fuerzas políticas que venían del pasado, Partido Socialista, el Partido Comunista, los sindicatos, etc. La segunda vez que hubo un gran movimiento en nuestro país fue en el entorno del no a la OTAN. Y de ese movimiento social surgió Izquierda Unida, ¿no?, que se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria de nuestro país. Bueno, acabamos de experimentar un nuevo movimiento social espectacular que ha asombrado al mundo, que es el 15M. Y estamos todavía preguntándonos cómo es posible que si los planteamientos del 15M emocionaron a casi 8 de cada 10 españolas y españoles, ¿cómo es posible que no hayamos sido capaces todavía de encontrar instrumentos políticos para emocionar a esa gente que se emocionó o que nos emocionamos en el 15M? Pues para eso surge Podemos, para dar respuesta a todas estas preguntas, para pelear contra los canallas, para ayudar a la mayoría silenciosa, no a regañarla, sino a decirle, ven con nosotros porque somos todos lo mismo y tenemos que ser capaces, como sujetos que estamos sufriendo las políticas de la Troika, de reencontrarnos para pelear contra esta situación. Y en tercer lugar, para salir de este ensimismamiento de las fuerzas tradicionales que, ya digo, parece que están condenadas a estar fragmentadas, a de alguna manera convertirse en régimen simplemente para recibir las migajas, o son incapaces de emocionar, ¿no?, a esa mayoría que está esperando que ocurran. Y por eso surge Podemos con un planteamiento muy, muy claro. Tenemos que romper con los viejos esquemas, tenemos que terminar con las peleas entre reforma y revolución que perjudican a los reformistas porque pierden el horizonte de las transformaciones y se convierten en gestores del sistema, a los revolucionarios porque desprecian las transformaciones concretas y van muy lejos pero cada vez van con menos gente. Y a reforma y revolución también hay que decirles que tienen que aprender mucho de rebeldía, tienen que aprender mucho de ese pensamiento libertario, de ese pensamiento que no dice quítate tú que me pongo yo, sino que ponen otra silla en la mesa, que son horizontales, que quieren debatir, que no tienen prisa, que quieren un mundo en el que quepan muchos mundos. Fíjese que al final lo que significa Podemos es una manera de desbordar lo que existe, una manera de utilizar ese propio impulso para sobrepasarlo. Fíjese que es cierto que todo esto es mucha tarea, es cierto que todo esto nos sitúa, ¿no?, ante el qué hacer. Solamente les menciono que lo primero que tenemos que hacer es desaprender muchas cosas. Yo recuerdo una pintada que vi en Buenos Aires que decía, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Bueno, pues de alguna manera tenemos que situarnos en esa hipótesis. Dicen, ¿y por qué no montáis otro partido clásico? Porque no sirve para nada, porque ya hay muchos partidos clásicos. ¿Qué hacemos? Otro. Lo que queremos es desaprender que no es verdad que podamos transformar las cosas. Queremos desaprender que no se puedan cambiar las constituciones. Queremos desaprender que no seamos lo suficientemente maduras y maduros como para confrontar nuestra propia responsabilidad y decidir cómo queremos vivir los pueblos diferentes que conviven en el Estado español.
que no tengamos la madurez suficiente para definir qué tipo de relación queremos con la Iglesia, qué tipo de relación queremos con Europa, qué tipo de relaciones laborales queremos, qué tipo de relación con la naturaleza queremos, que hay que esperar, que ya de un tsunami realmente nos barra a todos para que empecemos a pensar realmente si no tenemos que decrecer en estos consumos absurdos que ya digo que nos hacen no vivir por encima de nuestras posibilidades, pero sí por encima de nuestras necesidades. Desaprender, fíjense ustedes, para volver a aprender. Y volver a aprender de una manera dialogada. Yo siempre digo que el que monologa siempre ejerce algún tipo de violencia. El que monologa es el que de alguna manera no respeta al que tiene enfrente, el que viola, el que asesina, el que miente, el que mata, el que agrede, está monologando. En cambio, el que dialoga, por el mero hecho de dialogar, está respetando al que tiene enfrente. Hamlet estaba loco de atar, hablaba con una calavera, porque monologaba todo el rato, ser o no ser. En cambio, Don Quijote no estaba loco. No estaba loco porque siempre estaba hablando con Sancho. ¿Saben ustedes que los fúcares, los banqueros que financiaron a los reyes, a Carlos I, a Felipe II, compraron los molinos de Castilla y cobraron un oneroso arancel por poder moler trigo? Y eso generó un malestar muy profundo entre el pueblo castellano. Y fíjense ustedes que cuando Don Quijote la emprende contra el castillo, lejos de estar loco, estaba realmente siendo un adelantado de Podemos, porque era un adelantado contra la globalización neoliberal. Termino de verdad. Tenemos que construir dos vectores. Un vector que sea un Estado social y democrático de derecho que merezca ese nombre. Un Estado que recaude, que tenga funcionarios eficientes, que tenga participación popular, que haya democracia interna de los partidos, que haya elementos de participación popular en la política y que también sea un Estado de Derecho con jueces decentes. Pero al lado de ese vector Estado social y democrático de derecho tenemos que construir un vector experimental. No cometamos el error que cometimos en el año 79, cuando el Partido Comunista y el Partido Socialista ganaron las elecciones locales y se llevaron a todos los cuadros de los movimientos sociales a gestionar los municipios y dejaron a la sociedad absolutamente desarmada. No cometamos otra vez ese error. Nadie puede representar al 15M y el 15M tiene que seguir inventando, impulsando y engrasando lo novedoso. Tenemos que acostumbrarnos a acompañar esos dos vectores. Un vector experimental que pruebe nuevas formas democráticas, nuevas formas de autogestión, nuevas formas de economía ecológica, nuevas formas de cooperativismo, de economía social, nuevas formas de gestión de la televisión pública, que no debe ser una televisión de partido ni una televisión privada. Todo eso está por inventar y eso es donde, fíjense ustedes, nos diferenciamos mucho de las fuerzas existentes, porque estamos a favor, ya digo, de ese vector Estado social y democrático de derecho, pero respetamos muchísimo también el vector experimental, que es el que nos ha enseñado de alguna manera toda esa magia que tiene la gente corriente, esa gente común que, como decía aquel, tiene posibilidades fuera de lo común. Todos ustedes dirán, ¿cuánta tarea? Pues por eso siempre termino contando la historia del bueno de Betiño. El bosque arde, los animales huyen despavoridos, el león, el rinoceronte, el elefante, y de pronto el pequeño colibrí se para, regresa al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas, y los demás animales le dicen, ¿a dónde vas, loco? ¿Qué crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Le dice el león, que era de UPyD, el hipopótamo, que era del PP, y el elefante, que era del PSOE, dice que vas a apagar el fuego tú solo, y el colibrí dice, yo voy a hacer mi parte. Qué importante si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte. Y la segunda historia que siempre cuento es, ¿saben ustedes qué es Podemos? Podemos es aquello que planteaba Antoine de Saint-Exupéry. Si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos o levantando velas. Si quieres construir un barco, construye la gente anhelo de mar. Eso es Podemos, construir anhelo de mar, y ojalá estéis vosotros con nosotros en ese anhelo de mar. Muchas gracias. Sí se puede, 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 sí se puede. Gracias, creo que te has pasado el tiempo. Gracias, Juan Carlos. Va a subir Guti a recordarnos unas cositas. Bueno,
Bueno, yo os quería recordar o apuntar una cosa muy importante, sobre todo para San Blas, que es que la próxima reunión del Círculo de San Blas, que ya está formado pues hace ya 3 semanas, es el 6 de marzo a las 19 horas en la Asociación Vecinos de la Amistad de Canillejas, calle Esfinge número 76. Aprovechaba, que me voy a hacer un poquito fuerte aquí en el... ¿El qué? ¿Jueves? El sí, jueves. Los jueves, sí. Jueves. ¿He dicho jueves? No, sí. Aprovechaba ahora que me hago un poquito fuerte aquí en el micro, antes de que os vayáis, deciros que he tenido el honor este fin de semana de participar en una conferencia obrera europea en París. Y no me voy a repetir porque exactamente todo lo que nos están haciendo aquí, nos lo están haciendo en Rumanía, en Bielorrusia, en Ucrania, en Francia, en Suecia, en Italia, en Alemania, en Dinamarca, en Inglaterra, en Hungría, en Yugoslavia, en Bosnia, en Bélgica, en Rumanía, en Escocia, en Grecia, en Checoslovaquia, en Portugal, en Chipre. Todas esas fueron las delegaciones que nos reunimos, representantes obreros de diferentes sindicatos, todos de diferentes países y de diferentes zonas. Es así, a todos los países nos están haciendo lo mismo. Dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea. Tenemos que defendernos, tenemos que organizarnos, tenemos que ser nosotros y nosotras las que nos organicemos y nos defendamos. Por eso os esperamos el jueves. Gracias. Bueno, daros las gracias por haber asistido aquí y vamos, no esperábamos tanto público, así que gracias a todos y nos vemos en la lucha. A galopar hasta enterrarnos en el mar, a galopar hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuadralbo, caballo de espuma. A galopar hasta enterrar